La ocupación sigue siendo uno de los problemas más complejos y controvertidos que enfrenta España en la actualidad, una cuestión que, lejos de disminuir, ha ido incrementándose de manera alarmante en los últimos años. A medida que las cifras de personas afectadas por este fenómeno siguen creciendo, la sociedad se ve obligada a enfrentarse a una realidad incómoda, difícil de afrontar y cada vez más palpable. En la última década, la ocupación de viviendas ha alcanzado niveles preocupantes, con miles de hogares que han sido invadidos por personas sin ningún derecho sobre ellos, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desprotección en los propietarios de viviendas. Este problema no es únicamente legal, sino que también tiene repercusiones económicas y sociales de gran magnitud, que afectan directamente a las familias, a los propietarios y a la convivencia en las comunidades. La ocupación, en lugar de ser un fenómeno aislado, se ha convertido en una problemática de carácter nacional que sigue sin encontrar una solución definitiva por parte de las autoridades competentes. Lo que más inquieta de la ocupación es su carácter de impunidad, ya que muchas veces los responsables de estas invasiones logran permanecer en las propiedades durante largos periodos sin que las fuerzas de seguridad puedan hacer mucho al respecto. A menudo, los propietarios, que ven cómo sus viviendas son tomadas sin autorización, se enfrentan a un proceso legal lento y complicado que rara vez ofrece respuestas rápidas y efectivas. El sistema judicial, pese a los esfuerzos por agilizar los trámites y hacerlo más eficiente, sigue siendo insuficiente para dar una solución efectiva a un problema que afecta a miles de familias. Esto genera una sensación de impotencia y frustración, ya que los propietarios se ven despojados de sus viviendas sin poder hacer nada al respecto, mientras los ocupantes continúan con su vida sin ninguna consecuencia inmediata. En este sentido, la falta de acción por parte de las administraciones públicas ha alimentado el malestar y la desconfianza entre los ciudadanos, quienes sienten que no están siendo suficientemente protegidos por el sistema. En este contexto, la ocupación se ha convertido en una auténtica bomba de relojería que, a medida que avanza el tiempo, sigue creciendo y complicándose. Las cifras de viviendas ocupadas no cesan de aumentar, y cada vez son más los afectados que alzan la voz para denunciar la situación. Además, la ocupación no solo afecta a viviendas vacías o abandonadas, sino también a propiedades que, en muchos casos, son utilizadas como residencias habituales por sus dueños. Esta expansión del fenómeno ha multiplicado su impacto, ya que ha dejado de ser un problema limitado a ciertos barrios o zonas de las grandes ciudades para convertirse en una problemática transversal que afecta tanto a grandes urbes como a pequeños pueblos. Con este aumento, el malestar social también ha crecido, y las quejas por la inacción de las autoridades no dejan de multiplicarse. La frustración se extiende entre los ciudadanos, que sienten que el Estado está fallando a la hora de proteger su derecho a la propiedad. Una de las principales dificultades para resolver este problema radica en la ambigüedad de las leyes que regulan la ocupación. Si bien existen normativas que intentan frenar este fenómeno, muchas veces estas leyes no se aplican de manera efectiva o se encuentran con obstáculos legales que retrasan el proceso de desalojo. La falta de recursos por parte de las autoridades, la escasez de viviendas de alquiler asequible y la ausencia de un marco legal claro en muchos casos, han contribuido a agravar la situación. Además, las soluciones propuestas en ocasiones no abordan las causas subyacentes del fenómeno, como la falta de vivienda para muchas personas, la desigualdad social y las tensiones económicas que afectan a gran parte de la población. Sin un enfoque integral que contemple tanto las soluciones para los propietarios como para los ocupantes, la ocupación seguirá siendo un tema sin resolver. Recientemente, el programa Boca de Todos, presentado por Nacho Abad, dedicó un segmento completo a este fenómeno, abordando la ocupación y sus devastadoras consecuencias desde una perspectiva cercana y humana. En este espacio, Abad tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de una anciana que había sido víctima de la ocupación en su propio hogar. La mujer relató, con una mezcla de tristeza e impotencia, cómo su vida había sido alterada por este fenómeno. A través de su relato, se pudo conocer de cerca las dramáticas consecuencias que la ocupación tiene en la vida de aquellos que la sufren. La anciana explicó cómo, al intentar hacer valer su derecho de propiedad, se vio atrapada en una maraña de trámites legales interminables que no solo le generaron angustia, sino que también la dejaron vulnerable y sin protección. La sensación de inseguridad que se apoderó de su vida fue descrita como insoportable, ya que no solo tuvo que lidiar con la ocupación de su vivienda, sino también con la angustia de no saber cuándo podría recuperar su propiedad. Sin embargo, lo que hizo aún más impactante la intervención de Nacho Abad en este tema fue una revelación que sacudió a la audiencia. Tras escuchar el relato de la mujer, Abad desveló que él mismo había sido víctima de la ocupación en su propia vivienda.
Esta revelación añadió un componente personal al debate, que fue recibido con sorpresa tanto por los espectadores como por los colaboradores del programa. Abad explicó que, tras sufrir los efectos de la ocupación en su propiedad, tomó la decisión de venderla para evitar seguir lidiando con los problemas derivados de esta situación. Este giro en la historia no solo visibilizó el problema desde una perspectiva más humana, sino que también puso de manifiesto que incluso personas con recursos y notoriedad pueden ser víctimas de este fenómeno, lo que genera aún más preocupación sobre la magnitud de la ocupación y la falta de protección de las leyes. Lo que esta intervención dejó claro es que la ocupación no es solo un tema legal o económico, sino también un tema humano que afecta profundamente a la vida de las personas. La angustia, el estrés y la inseguridad que sufren los afectados por la ocupación son tan intensos como los problemas legales y económicos que enfrentan. El testimonio de Abad y la historia de la anciana dejaron claro que, detrás de cada caso de ocupación, hay una persona real que está luchando por su derecho a la propiedad y por recuperar su vida. Esto resalta la urgencia de encontrar una solución a este problema, ya que, si no se toman medidas más contundentes, las consecuencias seguirán siendo devastadoras para muchas familias. Este tipo de testimonios son esenciales para entender la magnitud del problema, ya que no solo muestran las consecuencias de la ocupación desde el punto de vista legal y económico, sino también desde el plano personal y emocional. A medida que el fenómeno de la ocupación sigue ganando terreno, es urgente que las autoridades tomen medidas más eficaces para proteger tanto a los propietarios como a los ocupantes en situación de vulnerabilidad. Sin una solución integral que aborde todas las aristas del problema, la ocupación seguirá siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta España en la actualidad, con el riesgo de que se convierta en una cuestión aún más compleja si no se actúa con la rapidez y la contundencia que la situación exige. La anciana, visiblemente agotada, con el rostro marcado por el peso de los años y las huellas de la preocupación, relató con gran dolor cómo la ocupación de su hogar había alterado por completo su existencia. Con cada palabra, su voz se entrecortaba, como si fuera incapaz de soportar el dolor emocional de revivir aquellos momentos de angustia. Sus ojos, llenos de tristeza y desesperanza, reflejaban la dura realidad que había tenido que enfrentar en los últimos meses. «Ya no estoy para problemas, ya estoy agotada. Lo que menos esperaba a mi edad, con la vida más o menos asegurada, era tener que enfrentarme a esta pesadilla», afirmó con una tristeza profunda, mientras sus manos temblaban al hablar. Estas palabras, cargadas de impotencia y desolación, encapsulaban no solo el sufrimiento físico y psicológico que la ocupación había causado en ella, sino también el dolor de ver cómo su vida, que hasta hace poco parecía ser tranquila, se desmoronaba por algo que no podía controlar. En ese momento, la mujer no solo hablaba de la pérdida de su hogar, sino de la pérdida de la seguridad, la estabilidad emocional y la paz que, por derecho, le correspondían en la etapa final de su vida. Había trabajado durante años, había pagado sus impuestos, había contribuido al bienestar de la sociedad, y a pesar de todo, ahora se veía obligada a enfrentar esta pesadilla con la que nunca soñó. Vivir su vejez, un periodo que debería haber sido de disfrute, tranquilidad y reflexión, se había convertido en una lucha constante contra la injusticia y el abandono. Ella, como tantas otras personas mayores en España, había llegado a una etapa de su vida en la que solo deseaba disfrutar de un poco de paz, sin sobresaltos, sin preocupaciones, sin el temor de perder lo poco que le quedaba. Sin embargo, la ocupación de su hogar no solo le robaba la propiedad, sino que le quitaba la tranquilidad, el sueño y, sobre todo, su dignidad. El rostro de la mujer reflejaba la angustia que muchos de sus contemporáneos sienten ante este problema creciente, la sensación de desprotección, de haber sido olvidados por el sistema, de ver cómo aquellos en quienes confiaron, las autoridades y el gobierno, no hacen lo suficiente para evitar que una injusticia tan grande como esta siga destruyendo vidas. La ocupación, lejos de ser un problema aislado, se ha convertido en una preocupación generalizada, que afecta a un número cada vez mayor de personas en situación vulnerable. Muchas de estas víctimas, especialmente los pensionistas y aquellos que no tienen un apoyo familiar suficiente, se ven atrapados en una espiral de pobreza y desesperación, sin recursos ni alternativas para hacer frente a esta situación. La mujer, sin dejar de mirar a la cámara, recordó los días interminables en los que trató de encontrar ayuda, de recurrir a las autoridades para pedir una solución, solo para descubrir que no había nada que pudieran hacer de inmediato. «Sentí que me habían dejado sola», dijo, «que no importaba cuántas veces denunciara, cuántas veces intentara buscar ayuda, nadie me escuchaba realmente. Los policías me decían que solo podían hacer algo si los ocupantes estaban allí físicamente, pero mientras tanto, yo estaba perdiendo lo que había sido mi hogar durante tantos años». La sensación de abandono por parte de las autoridades se hizo aún más palpable cuando la mujer explicó que, incluso después de haber presentado varias denuncias, no obtuvo una respuesta rápida. En su mente, el tiempo pasaba lentamente, y cada día que pasaba sin una solución era un día más en el que veía su vida desmoronarse.
Esto es algo que te consume, no solo te quita lo material, sino que te arrastra mentalmente. A veces siento que ya no puedo más, confesó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Este tipo de testimonios nos confronta con la realidad de que muchas personas mayores se encuentran absolutamente desprotegidas ante un fenómeno tan violento y disruptivo como la ocupación. Muchos de ellos no tienen los recursos para costear un abogado que los defienda, y las instituciones públicas, en su mayoría, no han logrado implementar medidas eficaces para proteger a estas personas. Esto genera una creciente desconfianza en el sistema, que parece no estar preparado para hacer frente a uno de los problemas sociales más complejos y preocupantes de la actualidad. La ocupación de viviendas es un fenómeno que afecta a miles de personas en toda España, y la falta de respuesta rápida y efectiva de las autoridades está dejando a los ciudadanos expuestos, sobre todo a los más vulnerables, como los pensionistas, las personas mayores y aquellos que no tienen familiares que puedan ayudarlos. Ante la desgarradora declaración de la mujer, Nacho Abad, conmovido por el sufrimiento de esta víctima de la ocupación, le planteó una pregunta que parecía inevitable: ¿qué haría una vez pudiera recuperar su hogar? La respuesta de la mujer fue tajante y clara, y demostró el grado de desesperación y angustia en el que se encontraba. Lo primero será deshacerme de ella, afirmó sin dudarlo. La venderé y guardaré el dinero para poder pagar una residencia, porque no tengo a nadie que me cuide. Con una pensión que no llega a los 700 euros, ¿qué otra opción me queda? Las palabras de la mujer reflejaban una verdad dura y dolorosa. La falta de apoyo económico y familiar obliga a muchas personas mayores a tomar decisiones extremas, como vender su casa, para poder acceder a una residencia que les garantice cuidados en la vejez. La venta de su hogar, lo único que le quedaba, se convertía en la única opción para poder asegurar su bienestar en un futuro cercano. La pensión de la mujer, que apenas alcanza los 700 euros, no le permite vivir con dignidad. Es una cifra insuficiente para cubrir las necesidades básicas, mucho menos para permitirle llevar una vida cómoda y tranquila. En lugar de poder disfrutar de la tranquilidad de su hogar, se ve obligada a sacrificarlo para asegurar su cuidado en una residencia. Esta es una realidad que viven muchos pensionistas en España, quienes, después de haber trabajado toda su vida, se encuentran en una situación de pobreza y desamparo. No solo enfrentan la pobreza económica, sino también la soledad y la falta de apoyo. Y lo peor de todo es que, para muchos, el único recurso que les queda es vender lo que más valor tienen: su hogar. Este testimonio pone de manifiesto la falta de políticas efectivas para proteger a las personas mayores, que deberían ser una prioridad para las autoridades. Es inaceptable que aquellos que han trabajado y contribuido a la sociedad durante años, se vean obligados a vender su hogar, a renunciar a su seguridad y tranquilidad, para poder sobrevivir. La falta de medidas para garantizar una pensión digna, la inexistencia de una red de apoyo familiar adecuada y la incapacidad de las instituciones para hacer frente a la ocupación de viviendas están condenando a muchas personas mayores a vivir una vejez marcada por la pobreza, la soledad y el desamparo. Este problema no es exclusivo de esta mujer, sino que afecta a miles de personas mayores en toda España. La venta de viviendas, la falta de cuidados adecuados y la inseguridad social son realidades con las que se enfrentan muchas personas que, después de una vida de trabajo y sacrificio, no pueden disfrutar de su vejez como se merecen. La situación es aún más alarmante cuando se considera que, en muchos casos, estas personas no tienen acceso a otras opciones de cuidado debido a la falta de recursos. Lo que les queda es, literalmente, vender su hogar para garantizar su supervivencia. Sin una solución efectiva por parte de las autoridades, este fenómeno seguirá creciendo y afectando a más y más personas en el futuro. Es hora de que el gobierno y las instituciones se tomen en serio la protección de los mayores y se implementen medidas urgentes para garantizar una vida digna para todos, sin importar su situación económica. Este testimonio, cargado de dolor y resignación, refleja de manera desgarradora una de las consecuencias más trágicas de la ocupación ilegal de viviendas en España: la ausencia de garantías para los propietarios, quienes se ven despojados de sus derechos fundamentales sin que las instituciones gubernamentales tomen medidas efectivas para protegerlos. En una sociedad democrática y avanzada, la propiedad privada debería ser un derecho inviolable. Sin embargo, la cruda realidad demuestra que, para muchos ciudadanos, este derecho se ha visto seriamente vulnerado, y sus hogares han sido invadidos por personas que no tienen ningún tipo de derecho sobre ellos. Lo más alarmante de esta situación es que, a pesar de existir leyes que deberían salvaguardar a los propietarios, la implementación de las mismas ha sido, en muchos casos, ineficaz y lenta, dejando a los afectados sin la protección que deberían recibir por parte de las autoridades. Las leyes existen, pero la capacidad de ejecución es débil, y muchos propietarios, frustrados y desbordados, se sienten totalmente desamparados, incapaces de defender lo que legítimamente les pertenece. La sensación de impotencia que experimentan aquellos que han sido víctimas de la ocupación es indescriptible.
Estos ciudadanos, en su mayoría personas mayores o aquellos que no tienen los recursos para defenderse, se encuentran atrapados en un sistema que parece no ofrecerles una solución rápida y eficaz. Y lo peor de todo es que, en lugar de recibir apoyo por parte de las instituciones, se sienten como si fueran invisibles ante los ojos del poder político. Las denuncias y quejas de los propietarios se multiplican, pero las respuestas de las autoridades son, en muchos casos, tardías o insuficientes. Las instituciones, tanto a nivel local como nacional, parecen no tener un plan claro para abordar este fenómeno, lo que genera una sensación generalizada de inseguridad y abandono en la ciudadanía. Es precisamente aquí donde entra en juego la figura de los responsables políticos, quienes, en teoría, deberían ser los encargados de garantizar que se cumplan los derechos de los ciudadanos y se pongan en marcha políticas públicas que protejan la propiedad privada. Sin embargo, como señalan muchos de los afectados, las políticas públicas implementadas hasta ahora no solo han sido ineficaces, sino que, en algunos casos, han resultado incluso contraproducentes. Los propietarios denuncian que no solo no se les protege adecuadamente, sino que las autoridades parecen hacer oídos sordos a sus quejas y demandas. Y, lo que es aún más preocupante, las políticas diseñadas para combatir la ocupación no siempre se centran en las necesidades de los propietarios, sino que, en ocasiones, parecen más orientadas a proteger a los ocupantes ilegales, dejándolos en una posición de impunidad que agrava aún más la frustración de los afectados. Esta falta de acción efectiva por parte del gobierno está generando un caldo de cultivo perfecto para el descontento social, y cada vez son más las voces que se alzan para denunciar la inacción de las autoridades. En este contexto, el periodista Nacho Abad aprovechó su presencia en el programa para hacer una crítica tajante al gobierno de Pedro Sánchez, una postura que sorprendió a muchos, ya que hasta ese momento se desconocía su inclinación política sobre este tema en particular. Abad, conocido por su estilo directo y sin rodeos, no dudó en expresar su profundo desacuerdo con la gestión política de la actual administración. Tras escuchar el testimonio de la mujer, que relataba cómo su vida había sido devastada por la ocupación ilegal de su vivienda, Abad no solo mostró empatía hacia su sufrimiento, sino que también aprovechó la ocasión para señalar lo que él considera uno de los mayores fracasos del gobierno: la incapacidad para hacer frente a la ocupación y la falta de una respuesta eficaz a las demandas de los propietarios. «Lo siento mucho, Teresa», expresó Abad, con una sincera expresión de condolencia en su rostro. «Lamento profundamente la muerte de su esposo, lamento que le hayan ocupado su casa y todo lo que ha tenido que sufrir por ello. También me duele que no tenga a nadie que le cuide, y que la única solución que le quede sea vender su vivienda para poder pagar una residencia». Las palabras de Abad, cargadas de empatía, no solo mostraron su apoyo a la mujer, sino que también pusieron en evidencia lo que muchos consideran una de las grandes fallas del gobierno actual: la falta de políticas efectivas para abordar la ocupación ilegal de viviendas y la creciente sensación de desprotección que afecta a miles de ciudadanos. Abad, con un tono firme y decidido, continuó su intervención, subrayando lo que él considera uno de los efectos más perjudiciales de la inacción del gobierno. Pero esto es lo que pasa con el gobierno actual. Cuando permiten que ocurran situaciones como la ocupación, al final los propietarios no quieren alquilar, lo que buscan es vender. Venden porque es la única manera de quitarse los problemas de encima. Estas palabras resonaron con fuerza, ya que reflejan una de las realidades más dolorosas a las que se enfrentan los propietarios afectados por la ocupación. Muchos de ellos, ante la imposibilidad de recuperar sus viviendas de manera rápida y efectiva, se ven obligados a vender sus propiedades, renunciando a lo que podría haber sido un activo valioso para su futuro, simplemente para poner fin a una situación que los está desbordando. La crítica de Abad no solo se centró en la gestión del gobierno actual, sino que también puso en evidencia lo que muchos consideran un error de política pública: la falta de soluciones efectivas que protejan a los propietarios y garanticen que sus derechos sean respetados. La ocupación ilegal de viviendas no es un fenómeno aislado, y muchos propietarios, especialmente los más vulnerables, se ven atrapados en una situación de inseguridad y desamparo. La incapacidad de las instituciones para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante la ocupación está llevando a un creciente número de personas a tomar decisiones drásticas, como vender sus viviendas, simplemente para poder garantizar su bienestar. Este testimonio y la crítica de Abad ponen de manifiesto una problemática que no solo afecta a los propietarios de viviendas, sino a toda la sociedad. La falta de garantías para los ciudadanos, la sensación de desprotección y la incapacidad de las instituciones para ofrecer soluciones eficaces están generando un clima de inseguridad y desconfianza en las autoridades. La ocupación ilegal de viviendas es un problema complejo que requiere de un enfoque integral, en el que se contemplen tanto los derechos de los propietarios como los de los ocupantes ilegales. Sin embargo, mientras las políticas públicas sigan sin dar respuestas claras y efectivas, seguirá siendo un tema de debate candente en la sociedad española.
El presentador, con una mirada profundamente crítica hacia las políticas del gobierno, no dudó en compartir una experiencia personal que fue una clara manifestación de la gravedad del problema de la ocupación. Él mismo había sido víctima de la ocupación de una de sus viviendas. En un tono sincero y directo, confesó a la audiencia: «Yo mismo he pasado por lo mismo, Teresa. Tuve una casa en alquiler, sufrí los mismos problemas que usted, y al final, tuve que venderla porque no quería seguir enfrentando más complicaciones. No quiero más problemas». Estas palabras, llenas de empatía, no solo mostraron su solidaridad con la situación de la mujer, sino que también revelaron una dolorosa realidad. La ocupación no es un fenómeno aislado, no es algo que solo le ocurra a unos pocos, sino que afecta a un número creciente de ciudadanos, incluso a aquellos que, como él, nunca imaginaron que se verían atrapados en esta pesadilla. Abad continuó su relato, subrayando la conexión personal que sentía con Teresa y otros afectados por la ocupación. «Así que estoy completamente de acuerdo con su decisión de vender la casa. Yo también tomé esa decisión, y no me arrepiento», añadió, con una sinceridad que resonó en el corazón de la audiencia. Su testimonio no solo fue una muestra de apoyo hacia Teresa, sino también una reflexión sobre la impotencia que sienten muchos propietarios al enfrentarse a la ocupación ilegal. Para ellos, vender su propiedad se ha convertido en la única salida viable, la única forma de evitar seguir luchando contra un sistema que, aparentemente, no les ofrece ninguna solución. Abad dejó en claro que, aunque la venta de una casa pueda ser una medida drástica, en muchos casos es la única forma de liberarse de una situación que se prolonga indefinidamente sin que se vislumbre una solución a corto plazo. Estas declaraciones, cargadas de una crítica feroz hacia la inacción del gobierno y de un apoyo claro a las víctimas de la ocupación, no tardaron en convertirse en un tema viral en las redes sociales. A medida que el vídeo de Abad se difundía, las reacciones no se hicieron esperar, y se generó un intenso debate público sobre la eficacia de las políticas públicas en torno a este problema. Mientras el gobierno sigue insistiendo en que la ocupación es un fenómeno marginal, una cuestión que afecta a unos pocos casos aislados, o en su opinión, incluso inventados por ciertos sectores, testimonios como el de Teresa y Abad demuestran lo contrario. La ocupación es una realidad palpable que está afectando a miles de personas en toda España. La situación es mucho más grave de lo que las autoridades reconocen, y cada vez más ciudadanos se sienten desamparados y abandonados por un sistema que, lejos de brindarles apoyo, los deja a merced de la inseguridad y el caos. Lo más alarmante de esta situación es que, a pesar de que los testimonios de personas como Teresa y Abad evidencian la magnitud del problema, las autoridades siguen manteniendo una postura minimizadora, restando importancia a la ocupación y etiquetándola como un fenómeno marginal. Esta actitud de ignorancia y desdén hacia las víctimas está generando un clima de frustración y desconfianza en la sociedad, donde cada vez más personas se sienten olvidadas y desprotegidas. La ocupación no es un fenómeno aislado, ni algo que solo ocurre en determinadas zonas o con un perfil específico de personas. Es un problema generalizado que afecta a propietarios de diversas edades, clases sociales y regiones del país. Sin embargo, el gobierno, lejos de actuar con la urgencia que la situación requiere, sigue haciendo oídos sordos a los gritos de auxilio de aquellos que ven cómo sus derechos son pisoteados sin que nadie haga nada para detenerlo. Este fenómeno, lejos de ser un caso aislado, se ha convertido en una auténtica crisis que afecta a todos los niveles de la sociedad, especialmente a aquellos que son más vulnerables, como las personas mayores, los propietarios con recursos limitados o aquellos que no cuentan con el apoyo de familiares o amistades que puedan ayudarles a defender sus derechos. Las víctimas de la ocupación, muchas veces, se ven completamente desbordadas por la situación, incapaces de acceder a una solución rápida y efectiva. Mientras tanto, las autoridades no parecen tener un plan claro o viable para abordar el problema, y en lugar de tomar medidas urgentes, se limitan a emitir declaraciones que no hacen más que alimentar la sensación de impotencia y abandono en los afectados. A medida que la ocupación se convierte en un problema cada vez más extendido, la respuesta del gobierno sigue siendo insuficiente, y las soluciones propuestas parecen estar más orientadas a proteger los derechos de los ocupantes ilegales que a garantizar la seguridad y los derechos de los propietarios. Esta postura ha provocado un creciente malestar social, ya que muchos ciudadanos sienten que sus derechos están siendo ignorados y que, en lugar de recibir apoyo, se les está dejando a merced de un fenómeno que está fuera de control. Para muchas personas, como Teresa, la única salida viable es vender su vivienda, una decisión que no solo supone un golpe emocional, sino también una renuncia a un bien que podría haber sido su fuente de estabilidad económica en el futuro. El testimonio de Abad y las experiencias de personas como Teresa subrayan la cruda realidad de la ocupación ilegal en España. A pesar de las promesas de los políticos, la realidad en el terreno es muy diferente. Mientras las autoridades siguen minimizando el problema, los afectados no hacen más que ver cómo sus vidas se ven alteradas, su seguridad comprometida y sus derechos ignorados.
Si no se toman medidas urgentes para abordar esta crisis, la ocupación continuará extendiéndose, y con ella, la frustración y la desconfianza hacia un gobierno que parece más interesado en proteger a los ocupantes ilegales que en garantizar la seguridad de los ciudadanos que se ven despojados de lo que legítimamente les pertenece. La situación, lejos de mejorar, solo parece empeorar, y la presión sobre las autoridades para que actúen se incrementa cada día más.